Entonces, ¿para qué nos sirve el derecho? Yo les decía, para que tengamos seguridad. Seguridad que se conoce como seguridad jurídica. Esto quiere decir que si yo vivo en lo que se dice, óiganlo bien, si yo vivo en lo que se conoce como un estado de derecho, quiere decir que la norma jurídica es la que va a prevalecer sobre cualquier criterio humano. Por eso existe el Estado de Derecho, porque yo voy a poner a la norma jurídica sobre todo lo demás. ¿Por qué? Porque la sociedad con su evolución, etcétera, llegó a cierto nivel que dijo, pues estas son las cosas buenas, estas son lo que nosotros consideramos que no, etcétera, y lo vamos a establecer para todas las personas que viven en este territorio. Por eso es importante vivir en un estado de derecho, donde la norma jurídica sea la que rija, no la voluntad de cada uno de los individuos. Si nosotros regresamos a que se imponga la voluntad de uno o de varios individuos, entonces nos olvidamos de vivir en un estado demócrata y estamos viviendo ya sea en una oligarquía o en una tiranía, ¿sí? Porque hace muchos años, cuando se empezaron a crear los nuevos estados, les estoy hablando de finales de mediados de 1700, principios de 1800, donde se empiezan a crear todos los nuevos estados modernos, los pensadores de aquella época que se conoció como la época de la Ilustración, se dieron cuenta de que no era bueno que tuviera una sola persona todas las capacidades jurídicas de decidir sobre los demás, ¿no? En la Ilustración y antes solo hubo emperadores, monarcas y reyes. Y entonces el rey era el que hacía las normas, el que aplicaba las normas, el que decía que era lo bueno, que era lo malo, una sola persona. Y todos los demás estaban a voluntad de esa persona. Ustedes quizás han de haber oído esa frase del État c'est moi, ¿no? El Estado soy yo. Y entonces los reyes pensaban que como eran reyes, pues ellos podían decir, hacer, decidir, etcétera, ¿no? Ellos solitos. Viene la época de la Ilustración y se dan cuenta muchos teóricos, que por eso se llamó Ilustración, porque fue el renacer de las luces, la inteligencia, se dan cuenta de que esto no es bueno y muchos pensadores empiezan a decir, no, a ver, no podemos depender de una sola persona. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el poder entre estos grandes pensadores. Está Montesquieu, Rousseau, John Locke, que dicen, vamos a dividir el poder para que no quede en una sola persona. Y entonces vamos a crear poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? El poder ejecutivo, para esa, ahorita regresamos. Ok. El poder ejecutivo es el que va a ejecutar, como su nombre lo dice. Ejecutar es llevar a cabo. ¿Qué va a llevar a cabo? La ley, lo que diga la ley y la norma. Por eso en México, por ejemplo, cuando llega un nuevo presidente, se presenta ante el Congreso de la Unión y jura respetar la Constitución mexicana y las leyes y tratados que de ella emane. O sea, se debe de poner por encima de cualquier criterio individual, se pone a la norma jurídica, en este caso, nuestra Constitución, ¿sí? Luego, va a existir un poder legislativo. El poder legislativo son los que van a hacer las leyes, los que legislan. En México está conformada por el Congreso de la Unión, que son diputados y senadores, ¿sí? Los diputados son por un grupo de personas a los que van a representar y los senadores dos por cada uno de los estados. ¿Para qué se reúnen ellos? En estricto sentido, para hacer las leyes. ¿Por qué van a hacer ellos, por qué tienen ellos que hacer las leyes? Porque supuestamente en materia jurídica, les estoy hablando en doctrina, tanto unos como otros representan a un grupo de personas, son nuestros representantes, son los que llevan nuestra voz. ¿A dónde? Al Congreso, ¿sí? Estas ideas vienen
por ejemplo, del Senado romano. Ustedes han visto alguna película que estaban ahí los senadores y discutían y esto y lo otro. Bueno, los senadores y los diputados en la actualidad llevan nuestro sentir, de cada una de las regiones que ellos representan, la llevan para hacer nuevas leyes, ¿no? Entonces, llega un grupo de personas, por ejemplo, y dicen, pues necesitamos que se garantice que a todo México, desde Chihuahua hasta Yucatán, tengamos derecho a libre acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, entonces se discute en el Congreso y se hace la ley. Ujú. Necesitamos, llegan otros, ¿no? Y dicen, necesitamos que en México a todas las personas, igual desde Chihuahua hasta Yucatán, todos tengan derecho a la salud. Ah, ok. Entonces, lo subimos a la Constitución y aparte creamos la Ley General de Salud, ¿sí? Para eso sirve el Congreso de la Unión, para eso sirven los legisladores. En México tenemos una mala maña de que la mayor parte de las leyes salen del Ejecutivo y los legisladores nada más votan. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque los legisladores son los que deberían de proponer nuevas leyes, no el Ejecutivo. El Ejecutivo, ¿qué tiene que hacer? Ejecutar, llevar a cabo. ¿Qué va a llevar a cabo? Las leyes que el legislativo diga. Ahora, ¿qué pasa si el Ejecutivo no lleva a cabo las leyes que se le dictaron? Ah, bueno, para eso viene el Poder Judicial. El Poder Judicial en México está el mayor rango que tenemos de este Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se consideraba en México que era muy importante que llegaran los mejores juristas a este nivel. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial va a decir si el legislativo hizo bien las cosas y si el ejecutivo las está llevando bien. ¿Quién es el fiel de la balanza? El Poder Judicial. ¿Sí? ¿Cómo vas a ver el Poder Judicial si está bien o está mal? Conociendo bien las leyes, sabiendo interpretar bien la Constitución. Y para eso, en mi pensar también como abogado, debes de tener años de experiencia, dedicarte totalmente a las leyes, conocerlas para saber qué tienes que aplicar. Si yo que tengo que decidir sobre si está bien hecha la ley y si está bien aplicada, no la conozco, pues tenemos ahí un problema bien grande. Por eso, muchos de los abogados y de los licenciados en Derecho que estamos en México, cuando nos dijeron que no, que el Poder Judicial se iba a votar, lo vimos como una verdadera aberración. ¿Por qué? Antes, para que tú pudieras llegar a ser juez o juez de primera o de segunda instancia o magistrado, tenías que hacer una carrera judicial. Esto es, entrabas como proyectista y empezabas a estudiar, a aplicar exámenes para llegar a esos niveles. Claro, siempre los grados importantes de estos tres nunca han sido por mérito, sino son por cuestión política, ¿no? También los ministros de la Suprema Corte había sus aberraciones en su momento, pero la mayoría eran conocedores del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que sabían qué eran las normas y cómo se tenían que aplicar. Sí. Cuando yo lo someto a votación, y no sé si alguno de ustedes fue a votar, que por cierto fue un verdadero desorden, porque eran 20,000 gentes por las que tenías que votar, ni los conocías, y un verdadero desorden. Bueno, ¿qué vamos a saber? Bueno, yo tengo la obligación de saberlo, pero en general la población, ustedes como enfermeros, ¿qué tienen que saber si fulano de tal es un buen jurista o no? Va a ser bien difícil, ¿sí? Y entonces pues fueron a votar porque pues así consideraron que debería de ser. ¿Y qué fue lo que pasó? Vean la Suprema Corte que ahorita tenemos. Desgraciadamente son cargos muy políticos que han venido a tirar, por así decirlo, el Estado de Derecho. Por eso yo les decía, cuando tú tienes realmente un Estado de Derecho, aplicas la norma sobre cualquier cosa, no tus decisiones
subjetivas y voluntarias, porque caes o en una oligarquía, o sea, un grupo de personas que piensan que lo que ellos consideran es lo bueno, o eh, una forma negativa de la monarquía, que es la tiranía, que una persona considera que lo que hace bien o mal es lo verdadero, ¿sí? Y adiós Estado de Derecho. Cuando en un momento dijeron, uno de los gobernantes dijo, a mí no me vengan con que la ley es la ley, pues ya valió ahí todo. ¿Por qué? Porque estábamos conformándonos en México como Estado de Derecho. Y de repente vienes y me dices que no vas a respetar la ley, tenemos un grave problema jurídico, ¿sí? Porque todo lo que, por lo que hemos luchado, pues se vino abajo, ¿ok? Entonces, esto claro que pues mucha gente no lo conocía, pero pues mi obligación es decírselos. Por eso, ¿qué seguridad nos da la ley? Que se aplique la ley, independientemente de quién seas. Si yo no vivo en un estado de derecho, entonces yo voy a aplicar la ley como a mí me convenga. Y si Lisbeth es de mis preferidas, pues a ella no se la aplico, ¿no? Ah, pero a todos los demás, pues sí. A ver, la norma dice todos tienen que entrar a las 8 de la mañana, ¿no? Si yo no aplico la norma jurídica, porque pues soy yo, ¿no? L'État c'est moi, o sea, yo soy la que dice cómo van a ser las cosas, todos tienen que llegar a las 8 de la mañana, menos Liz. ¿Por qué menos Liz? Porque ella me va a comprar mi cafecito y me trae mi capuchino y entonces, ¿no? Ella va a entrar a las 8:30, 9. ¿Sí explicó? Entonces, ya no hay seguridad jurídica porque entra la subjetividad de las personas. Para que una norma jurídica sea válida, tiene que ser objetiva, no subjetiva, tiene que ser objetiva. Yo se los dije, es heterónoma porque a todos se nos aplica de la misma forma. Ese es el fin de la norma jurídica. Pero cuando entra mi subjetividad, pues adiós norma jurídica, ¿no? Y entonces, pues unos son buenos y otros son malos. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y ahí pues ya no tenemos Estado de Derecho ni validez de la norma jurídica en la seguridad. Pero sigamos con la idea de para qué sirve la norma jurídica. Aparte de darnos seguridad, la norma jurídica nos debe de garantizar la justicia. ¿Qué es la justicia? Es la adaptación de la conducta del hombre a las exigencias de la naturaleza social. Justitia, que ese es de donde viene justicia, decía Ulpiano, justitia es justum quique tribuendi. ¿Qué quiere decir esto? Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es justicia. Y la justicia, los humanos, es un valor que queremos alcanzar. O sea, no quiere decir que toda la norma jurídica sea justa. No, el valor que queremos alcanzar es la justicia, pero no toda la norma jurídica es justa. Norma jurídica es la que hace un Congreso de la Unión que va a tener que aplicar un ejecutivo. Esa es la norma jurídica, pero no toda la norma jurídica es justa. Ejemplo, cuando fueron los problemas de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, Hitler, sus legisladores, crearon una norma en la que decían que los alemanes tenían que entregar a los judíos. ¿Es justa? No, pero era norma jurídica. ¿Por qué era norma jurídica? Porque estaba autorizada por el Congreso de la Unión de allá, de Alemania, ¿no? Y en su momento era respetable para ellos. Eso no quiere decir que sea justa. Por eso no se vayan con la idea de que toda la norma jurídica tiene que ser justa. No necesariamente, ¿sí? La justicia es un valor al que queremos los humanos llegar. ¿Cómo vamos a llegar a ese valor? La idea es que lleguemos a través de la norma jurídica, pero no necesariamente siempre se va a dar la justicia, ¿sí? Porque es un valor universal a alcanzar, ¿vale?
también la justicia, perdón, también la norma jurídica debe ver por el bien común de la sociedad que está rigiendo. La norma jurídica tendría que ver porque todos estemos lo mejor posible. Todos los que estamos dentro de su territorio, de acuerdo, ya les dije, a nuestras idiosincrasias, nuestra forma de vivir, nuestra forma de organizarnos, tendríamos que estar lo mejor posible. Ese sería otro fin que tú debería de tener la norma jurídica. Esto es tratar de organizar las condiciones sociales por las cuales las personas podamos hasta cierto momento cumplir nuestro destino natural, espiritual y de persona. De ahí vienen que ahora están muy metidos los derechos humanos en la mayor parte de los países occidentales. Y repito occidentales porque lo que nosotros tenemos es una visión muy occidental, ¿sí? Si ustedes se me van a Irán, Irak, estos países, no van a encontrar esto porque es otra visión que tienen de la norma jurídica. ¿Sí? Ya les dije, para ellos la norma jurídica principal es su Biblia, que se llama Corán. Para nosotros no. De este lado de Occidente se trata de alcanzar los derechos humanos, que es una visión del derecho desde una perspectiva más enfocada hacia lo que necesita el ser humano para poder vivir mejor, ¿no? Vivir bien hasta ciertas características. Los derechos humanos, eh, si bien se buscan, lo vamos nosotros en las sociedades occidentales, lo vamos a tratar de alcanzar a través de la norma jurídica que garanticen esos derechos que tenemos todos como personas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la función de la norma jurídica? Pues tratar de alcanzar la justicia, tratar de alcanzar el bien común, tiene que ser una norma con las características que ya les dije. ¿Para qué? Para que todos podamos vivir lo mejor posible. Ahora, ¿qué pasa? Yo ya se los dije. ¿Qué pasa cuando nosotros no aplicamos los principios de la norma jurídica? Dejamos de vivir en un estado de derecho y podemos estar viviendo en un totalitarismo o en una oligarquía, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante defender la norma, porque si yo no defiendo la norma, eh, pues caigo en alguna forma negativa de organización social que decía Aristóteles desde hace mucho, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar que la norma jurídica se lleve a cabo? Ahí les va. En Occidente, ¿eh? Pensamos que podemos alcanzarlo a través de instituciones autónomas de que se lleven a cabo de forma bilateral para que se pueda realmente ejercer la norma jurídica. Si yo se lo dejo solamente al Poder Ejecutivo, puede ser que caiga en totalitarismos. Entonces no es bueno. Tengo que seguir como desvaneciendo el poder. Por eso, antes de esta administración existían muchos organismos autónomos, ¿no? Ustedes se acordarán que existía este organismo que respetaba todo lo que era el derecho a la información, qué tipo de información se te podía dar, qué tipo, bueno, que no funcionaba del todo bien, estoy de acuerdo, pero existían, ¿sí? Cuando yo quito todo esto y vuelvo a tener el poder centralizado, ahí tenemos un problema, porque podemos caer en totalitarismos como se ha caído en muchos países de Occidente, pero de una visión muy subjetiva por sus líderes, ¿sí? Entonces, es importante que conozcan esto. Ahora, dentro de la norma jurídica, vamos a tener diferentes tipos de normas. Tenemos las normas que se conocen como ley. ¿Qué es la ley? Es una regla general escrita, es un mandato que rige la convivencia social, implica igualdad de los ciudadanos y señala expresamente las facultades y límites de la autoridad del Estado, ¿no? O sea, reconocemos que hay un Estado, pero ese Estado debe de estar limitado. ¿Por qué? Por la misma ley. La ley, de acuerdo con el maestro Villoro, no es más que la expresión de la voluntad de las mayorías. Claro, esto desde la Ilustración, que era lo que nos decían Montesquieu, Rousseau, todos estos grandes pensadores, ¿no?
Porque es la expresión de la voluntad de la mayoría, porque para eso existe el órgano legislativo, que son representantes de nosotros, que van a llevar nuestra voz al Congreso y se van a crear las leyes. Por eso es la expresión de la mayoría, no de una sola persona, sino de todos cómo nos vamos a manifestar para que se hagan las leyes. ¿Ok? Para crear las leyes hay una forma establecida en nuestra Constitución, que si lo quieren revisar son los artículos 71 y 72 constitucional. Ahí dice cómo se van a llevar, se pueden crear las leyes. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de la ley? Una ley debe de ser general, igual que la norma jurídica, o sea, tiene que ser para todos, no puede ser eh, dirigida hacia alguien, es obligatoria, es coercible, o sea, alguien más me va a obligar a que la cumpla, y es irretroactiva. Esta es una diferencia a la norma jurídica. ¿Qué es la irretroactividad de la ley? Se dice en derecho que no podemos aplicar una ley en perjuicio de persona alguna retroactivamente. Por ejemplo, existe, vámonos a lo que a ustedes luego les gusta mucho, que bueno, lo viven, que es el derecho laboral. En el derecho laboral, supongamos que dice un artículo que se les va a dar un beneficio por asistencia. Ya está establecido en su contrato colectivo o en sus condiciones generales de trabajo. Se les va a dar un 10% por asistencia general. Ok. Tiene una reforma a la ley. Entró Lisbeth, entró hace 5 años. Jacobo entró hace 3 años y esa ley estaba vigente, ¿no? Al día de hoy, a mí se me ocurre cambiar la ley, ¿no? Y digo, ya no se les va a dar ese ayuda. Bueno, a partir de hoy, 2026, los que entren no la van a tener, pero yo no puedo aplicar retroactivamente, o sea, hacia atrás, una ley que perjudique a la persona. Si la beneficia, sí se la aplico. Si la perjudica, no. En este ejemplo que les estoy poniendo, yo quito ese beneficio. Los voy a quitar para los que entren a partir del 2026 en delante. A los anteriores no se los puedo quitar. ¿Sí? Ahora, supongamos, igual, Liz y Jacobo entraron antes del 2026, Luis y Jocelyn entran este año. Y entonces a mí se me ocurre, porque soy bien buena onda. ¿Saben qué? Ahora, nada más por asistencia, porque vengan y chequen, les voy a todos a dar un 10% de aumento. La firmo hoy, al revés de lo que les estaba diciendo. La firmo hoy. Sale la ley. Ustedes van a decir, pues 2026, pues aplica para Luis y Jos que entraron este año. No, ahí sí, como es en beneficio, aplica retroactivamente, ¿sí? Beneficio sí lo aplico, perjuicio no lo aplico, ¿ok? Entonces, todas las normas que sean cambiadas o modificadas, no las puedo aplicar retroactivamente en perjuicio de persona alguna, ¿sí? Si es para su beneficio, sí. Si es para su perjuicio, no. Vámonos a una cuestión más general. En Estamos en el 26. Por ahí del 2011 salió el delito que les decía yo de feminicidio. Anteriormente hubo personas que cometieron lo que ahora se puede considerar un delito de feminicidio, pero en su momento, en los 80s, fueron sancionados como homicidio. Ujú. Sale la norma en el 2011, yo no puedo aplicarles, aunque hayan cometido un delito de feminicidio, yo no les puedo aplicar esa norma retroactivamente, porque ellos ya fueron juzgados en su momento con el delito de homicidio. Si yo a partir del 2011 para acá cometo ese delito agravado, entonces sí se me puede aplicar el delito de feminicidio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y se me está yendo la luz, a ver si no los dejo aquí a mitad de... Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Y bueno, lo que les decía, cómo está conformado en México,
nuestra organización. Y también es algo importante que les diga que para México, por lo menos en papel, nuestra principal norma es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya la siguiente unidad vamos a ver ya en cuestión de salud cómo es que se van a aplicar estas normas. Pero ahorita es el general para que ustedes entiendan qué es norma, qué es, cómo se aplican las normas, cuáles son sus características y cuál es la forma de organización en México, ¿sí? Todo esto en esta unidad me lo tienen que aplicar a través de eh, un mapa mental, creo que se los pido. Ay, hola, hola. Se me fue. Ah, no, sí los tengo aquí, perdón. Todo esto me lo tienen que aplicar a través de, no, no es mapa mental. En este caso es una infografía, les estoy pidiendo. Ay, déjenme ver, porque es, No, nos está pidiendo en la actividad integradora sí, todos sí, los sí. conceptos, tanto con nuestras palabras, investigación, y nos está pidiendo ejemplos en nuestra área laboral de lo que son los derechos y obligaciones en enfermería. Eso es lo que integra la actividad de esta unidad. Ah, ok, es que para recursamiento las cambiamos, entonces pensé que habían cambiado para esta unidad. ¿Qué pasó, Jos? Bueno, Es que, maestra, justamente estaba viendo que en la actividad integradora nos ujú. está pidiendo que el formato sea en APA séptima edición, pero lo que le estaba comentando a mis compañeros es que entonces tendríamos que colocar una portada porque en la rúbrica solo dice que deben estar los datos del alumno en el encabezado, pero no dice nada de una portada. Entonces, esa era mi duda. ¿Le vamos a poner solo los datos del alumno o sí? Sí, son los datos del alumno, que pues es escuela, su nombre, la unidad, etcétera. Eso lo empiezan con una portada y ya luego se hace ya el desarrollo de la unidad. Sí, primero me tienen que definir qué es norma, ley y derecho. Muchas gracias, Jacobo, ya lo estoy viendo. Luego me tienen que decir cuáles son las características de las diferentes tipos de normas, morales, sociales, religiosas y jurídicas, cuáles son las características de la ley, que las acabamos de ver. Vienen lo que son fuentes, las fuentes del derecho y los tipos de derecho. Esos, por favor, revísenmelos bien en su unidad. Si tienen alguna duda, con mucho gusto yo se los puedo decir. Y la relevancia que tiene el derecho para la enfermería. Un favorzote, como ya lo vieron ustedes en el encuadre, que sus respuestas sean lo más amplias posibles, ¿sí? No acepto respuestas monosilábicas de un solo párrafo ni de un solo renglón. Entonces, que sean lo más amplio posible, ¿ok? Tienen muchos elementos para hacerlo. Todo esto, si ustedes quieren profundizarlo un poquito más, ¿dónde lo pueden revisar? En cualquier libro de introducción al derecho. Se meten a la IA o se meten a Google y ahí les buscan libros de introducción al derecho y cualquier libro de introducción al derecho les trae todo esto que les acabo de decir. Había visto una manita levantada, creo que eras tú, Liz, ¿no? ¿Quién tenía la manita levantada? Que ya me la bajaron, ¿no? Ah, Luis, ¿qué pasó? No te oigo, mijo. Ahí está. Ujú. Yo tengo una pregunta nada más. En las citaciones de la norma APA, me dice que debo de poner lo que es el nombre del libro y el nombre del autor. ¿Hay algún límite o por el aspecto, De, al li- respecto, perdón? de libros que vayas a consultar, no, no hay Sí. ningún límite. Si Ujú. tienes duda en cómo se hace con la citación de la normapa, yo te sugiero que vayas a la inteligencia artificial que tenemos aquí en la plataforma y entonces ahí viene un rubro que dice cómo saber citar tipo APA. Entonces tú le metes todos los datos de, por ejemplo, de la unidad que estás leyendo, le dices, oye, esta unidad, ¿cómo la refiero tipo APA? Y pum, te sale cómo la puedes referir.
¿Mm? Sí, es esa duda y otra duda era si nos podemos basar nada más en la información que nos mandaron de la unidad uno o tendríamos que profundizar de alguna otra manera. En la unidad tratamos de manejárselos lo más amplio posible que se puede, pero lógico es que nos quedamos muy cortos porque son Ujú. temas que lo trabajamos muy chiquito. Si ustedes tienen interés, por eso les digo que en cualquier libro de introducción al estudio del derecho pueden profundizar todos estos temas, pero ya es a gusto de ustedes, ¿no? Ujú. Y Ujú. también como referencia aceptan algún vínculo o link de internet o Sí, claro, también puedes entrar ya sea a alguna página jurídica o a alguna enciclopedia jurídica, claro que también te puede servir, nada más me haces bien tu referencia tipo APA. Todas las referencias tienen que venir al final, ok, ¿sí? sí. ¿Alguien más? Jos. Sí. Y si usamos también como tal la información de la unidad que nos envió en PDF, entonces también tendríamos que citar el PDF como referencia. Sí, claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Esa es tu principal fuente. Ujú. Ok, bueno, ¿alguien más? Muy bien, chicos. Bueno, pues espero que les guste esta materia. Tenemos muy poquito tiempo. De todos modos, yo quedo a sus órdenes cualquier duda que tengan, para poderlos comentar. ¿Qué pasó, Dafne? Ah, le iba a preguntar, es que hace rato no le escuché bien lo de la portada que dijo. Sí, sí se Eh, iba a poner. sí, sí se pone una portada, ponen la portada con sus datos generales y luego ya hacen el desarrollo de la actividad. Entonces va a ser la portada y luego ya el desarrollo, ¿verdad? Sí. Un favorzote, revisen bien la rúbrica, Sí. para que puedan ustedes saber cuáles son todos los rubros que tienen que cubrir. Se los digo porque en todas las materias nos viene la rúbrica como tal para poderlos calificar. Entonces, revisen bien su rúbrica. Y uno de los apartados por lo regular es ortografía, redacción y que citen tipo APA, ¿no? Entonces, por favor, chéquenlo. Si no lo hacen, pues no los podemos calificar con 100. Bueno, chicos, pues no me queda más que agradecerles el que hayan estado conmigo esta tarde. Espero que puedan desarrollar bien su actividad y nos estaríamos viendo dentro de 8 días para la segunda unidad. De todos modos, si tienen alguna duda, yo quedo a sus órdenes en la plataforma. ¿Qué pasó, Liz? Una pregunta, por ejemplo, para poderme conectar, yo por ejemplo te estoy trabajando, pedí que me cubrieran en quirófano un momento, pero por algo yo no me puedo conectar a la siguiente reunión de Zoom. ¿Hay algún problema? No, no hay ninguno. Yo subo todos los videos al foro. Ah, ok, muchísimas gracias. Ok. Bueno, pues cuídense mucho, chicos. Pórtense bonito, que tengan un excelente día y nos vemos en 8 días. Bye bye. Muchísimas Hasta gracias. luego. Gracias. Hasta Bye. luego.